El chavismo cumple 25 años en el poder. El régimen iniciado por Hugo Chávez y prolongado hasta el momento por Nicolás Maduro ha logrado sostenerse en el poder por más de 2 décadas. Este 2024 supuestamente debería ser un año electoral en Venezuela para elegir presidente, pero este escenario es incierto. María Corina Machado, líder opositora del régimen y ganadora indiscutible de las primarias de la oposición que se llevaron a cabo en octubre del año pasado, está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años. Esta decisión fue ratificada hace pocas semanas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. A una oposición política perseguida se suma una grave situación humanitaria y de derechos humanos. En días pasados, el régimen de Maduro detuvo al activista Rocío San Miguel, hecho que ha derivado en una grave crisis política entre Venezuela y los Estados Unidos y que a su vez ha provocado la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay más de 270 presos políticos en Venezuela, alrededor de 19 millones de personas requieren de ayuda humanitaria y hay más de 7,7 millones de refugiados venezolanos. Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Ronald Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ronald, un gusto tenerte de nuevo en los encuentros YEPRI. Mariana, gracias por la invitación. Bueno, el chavismo cumple 25 años en el poder. ¿Qué breve balance nos podrías compartir sobre los grandes desafíos, fracasos y, bueno, quizá los logros de este régimen? Ha sido una historia bastante compleja para Venezuela en los últimos 25 años. Recordemos que la promesa de transformación que hizo el presidente Hugo Chávez iniciaba por el cambio constitucional. La Constitución de 1999 suplía la Constitución de 1961 en Venezuela y ampliaba el espacio de derechos en Venezuela. Recordemos que en un primer momento la oposición, por ejemplo, se criticó mucho esta Constitución, se opuso a ella y hoy son uno de los actores que más la defienden. Y llama poderosamente la atención porque esa primera carta constitucional, esa carta de 1999, fue una promesa que le permitía la participación o ampliaba la participación de diferentes actores políticos, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, pedía o solicitaba un mayor acompañamiento de la comunidad internacional en el acceso a derechos al país hermano, y hoy mucho de eso ha quedado, digámoslo, atrás. De hecho, precisamente estas semanas han sido semanas bastante complejas en las cuales organizaciones de la sociedad civil han sido perseguidas, todo el sistema de Naciones Unidas, particularmente en materia de derechos humanos, se le ha exigido la salida de Venezuela y estamos viendo un momento bastante particular donde incluso no se descarta que el proceso electoral se ha modificado porque ha cambiado la dinámica de las situaciones en Venezuela. Dentro de los grandes, digamos, cambios que ha vivido Venezuela, quizá el más dramático es el demográfico. Venezuela ha perdido un número importante de sus habitantes, más de 7 millones de ciudadanos venezolanos se han visto obligados a salir en los últimos años. Algunas cifras hablan de 8 millones porque a ello hay que sumar ciudadanos venezolanos que tenían nacionalidad española, portuguesa, italiana y también nacionalidad colombiana. Nosotros, las cifras que tenemos por parte del Estado colombiano que nos ha entregado el DNP es que se calcula que más o menos 1.300.000 colombianos han retornado al país. Es decir, que a esos 7 millones hay que sumar los ciudadanos que tienen dobles nacionalidades y pues esto significa una caída de más del 25% de la población venezolana. Es decir, 25 años de revolución bolivariana han llevado a salir a más del 25% de la población de su país y tal vez es el dato más fuerte porque también incide en un tema que es importante y es el envejecimiento de Venezuela. Los que hoy salen de Venezuela son sus jóvenes, sobre todo muchachos menores de edad que no ven un futuro en Venezuela, que no ven la posibilidad de continuar un proceso formativo. Tristemente, las universidades, la Universidad Central de Venezuela, que era la universidad hermana de la Universidad Nacional, está pasando por una de sus peores crisis. La Escuela de Ciencia Política está duramente golpeada. Muchos de sus profesores insisten en dictar clase para que no se pierda el espíritu académico y para que no muera la academia en Venezuela, pero hace mucho tiempo que los profesores venezolanos dejaron de recibir una remuneración adecuada
y paradójicamente las plazas universitarias de profesores en la Universidad Central a veces se declaran desiertas porque no hay alguien que quiera o las nuevas generaciones no le quieren apostar a la continuidad dentro del proceso formativo. Entonces, estos son solamente algunos de los datos que nos entrega lo que ha sido la evolución de estos 25 años de revolución bolivariana y tristemente también hay que decirlo, hoy hablamos de un cierre democrático cada vez más fuerte. Parece que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido tomar la fórmula de el señor Daniel Ortega en Nicaragua y que este año no será un año en el cual veamos una especie de salida de la democracia o del retorno a la democracia en Venezuela, sino que por el contrario vamos a ver una consolidación ya definitiva de la dictadura. Ronald, ¿habrá chavismo para rato? Y esta pregunta la quiero conectar con otra sobre la oposición y es ¿en qué estado se encuentra la posición política en Venezuela? Esto también lo pregunto a raíz de los acontecimientos más recientes en Venezuela que ya mencionamos en la introducción y es sobre esta inhabilidad de María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año. Empezando por la dinámica del chavismo, creo que ahí ya de hecho hay una gran complejidad porque se empiezan a sentir unas divisiones al interior del oficialismo venezolano. Hay unos que hablan del chavismo auténtico de Hugo Chávez y su proyecto político y marcan una decisión claramente con el gobierno de Nicolás Maduro e incluso ya se habla de una especie de madurismo sin que sea muy claro. Hay que tener en cuenta que gran parte de las decisiones en política económica, social, en la forma en que funciona el sistema político venezolano fueron tomadas durante el periodo de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez estaba vivo, y que gran parte de esas repercusiones las estamos viendo hoy. Por ejemplo, en materia de salud o en materia de educación, que son dos de las políticas más importantes que se han deteriorado en Venezuela, muchas de las decisiones en su momento se tomaron en el marco de las misiones bolivarianas, de las misiones sociales, que de hecho en la primera década de este siglo arrojaron resultados que eran muy llamativos. Venezuela, por ejemplo, fue declarado territorio libre de analfabetismo en 2006. Hoy nosotros nos estamos encontrando con la diáspora venezolana, que los niños, niñas y adolescentes venezolanos están llegando con serias deficiencias en materia educativa, que muchos de ellos están ya pasando la línea del analfabetismo, es decir, son mayores de 15 años que no saben leer y escribir y no saben hacer operaciones matemáticas básicas, así que hay, digamos, esa dinámica en la cual unos dicen, no, una cosa era el chavismo con Chávez, otra cosa es el chavismo con Maduro, pero no se puede negar que hay una continuidad, que muchas de las políticas que se implementaron con Hugo Chávez fueron las que dieron este resultado que tenemos hoy. Eso lleva a tratar de entender qué es el chavismo hoy y pues básicamente uno podría decir que Nicolás Maduro ha sido muy hábil en una dinámica de repartición de poder. Nicolás Maduro tiene diferentes actores que dependen de su permanencia en el ejercicio del poder para sobrevivir, que van desde actores legales, desde organizaciones sociales que se acercaron y hacen parte de la revolución bolivariana, hasta actores ilegales que encontraron en este ecosistema una forma de vida y que crecieron exponencialmente en territorio venezolano. Del otro lado, pues tenemos la oposición. La oposición nunca ha sido la misma. La oposición ha ido variando, se ha ido transformando, ha tenido diferentes liderazgos, ha sido un proceso de cohesión de diferentes actores, pero si una característica tenía la oposición hasta el año pasado era que sus liderazgos habían sido de centro izquierda. Es decir, el régimen venezolano siempre los ha catalogado como derecha, pero en la realidad cuando uno mira, por ejemplo, los partidos que le han compuesto, las propuestas que se planteaban, por ejemplo, Enrique Capriles en 2012, Enrique Capriles decía que las políticas sociales de la revolución bolivariana, esas misiones bolivarianas había que someterlas a una estatalización, es decir, convertirlas ya no en proyecto de gobierno, sino en proyecto de Estado, dar una dinámica de vigilancia y seguimiento adecuado para que no se perdieran recursos y debían dar una continuidad, es decir, que se debían implementar. Y esa era la propuesta de él hace ya más de 10 años, hace 12 años, en 2012. El año pasado, María Corina se alza con el liderazgo de la oposición y en esto quiero ser claro, es quizá la primera vez que la oposición tiene un liderazgo que sí es de centro derecha,
que en su filosofía política es conservadora, de principios religiosos, muy cercana a las ideas de la Iglesia Católica y a los principios de la Iglesia Católica. En materia económica es liberal. De hecho, dentro de sus propuestas, el año pasado estaba la privatización de PDVSA, algo que durante los últimos años sería impensable que un líder opositor hubiese dicho, pero en el caso de María Corina decía que la empresa petrolera más importante de los venezolanos debía ser privatizada y estandarizada a las dinámicas del mercado internacional, y eso es un mensaje muy fuerte en una sociedad que depende tanto del petróleo y que desde la nacionalización con Carlos Andrés Pérez siente que la industria petrolera les pertenece, y a pesar de periodos posteriores como Caldera donde se dieron dinámicas de privatización, esa bandera de la nacionalización, de que PDVSA fuera de los venezolanos era una dinámica muy fuerte, pero aún así María Corina logra quedarse no solamente con la elección como candidata de la oposición a las elecciones presidenciales, no solamente se elegía como la candidata en estas primarias, sino que también se alza con el liderazgo opositor. Y una cosa que hoy es indiscutible es que María Corina es reconocida por los venezolanos como la nueva líder opositora, o la líder opositora que congrega ante una posición de gobierno, e incluso hoy cuando su participación electoral está bloqueada, algunos sectores de la oposición consideran que María Corina tiene tal nivel de liderazgo y de legitimidad que ella podría señalar quién sería eventualmente su sucesor o la persona que la represente en una contienda electoral ante su posibilidad de participar. No obstante, esa es parte de una discusión que todavía está muy viva en Venezuela, y por el momento el discurso de María Corina es que van a llegar hasta el final, pero ya se estudian otras alternativas y eso también está sobre la mesa. ¿Qué pasará con la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, dados los acontecimientos más recientes, Ronald? Y aquí le recordamos brevemente a nuestra audiencia que el gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se encontraban en este país desde 2019. Expulsión que podría provocar un cerco diplomático. Este es un año muy particular porque coinciden las elecciones presidenciales de Venezuela con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y uno de los temas más sensibles en las elecciones norteamericanas es el tema migratorio. De hecho, al propio Mallorca se le está haciendo un impeachment en este momento para tratar de castigar la administración de Joe Biden por lo que ha sido el manejo del tema migratorio. Y este es el primer tema que abordo en esta relación, porque una de las particularidades que se ha dado en el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela es que se firma el acuerdo de Barbados entre la oposición y el oficialismo venezolano, y uno de los temas que está de fondo es el manejo del tema migratorio venezolano. En los últimos años, la caravana migrante ya no inicia en Centroamérica, la caravana inmigrante hoy inicia en Caracas. Desde enero de 2022 hasta octubre de 2023, 440,000 ciudadanos venezolanos cruzaron el Darién. Esta es una cifra que es muy alta. Estados Unidos se ha convertido en el tercer país receptor de población venezolana, y en el marco de esta negociación, una de las cosas que acordó el gobierno de los Estados Unidos fue poder regresar ciudadanos venezolanos directamente a Venezuela. Antes no se podía hacer, se hacía tercerizado con México, se regresaban en México, y de México, que mantenía relaciones con Venezuela, se regresaban a este país. Hoy se hace de forma directa, y de hecho cuando empieza a pasar toda esta confrontación con el régimen venezolano, lo primero que dice la vicepresidenta es que ya no les vamos a recibir a los migrantes venezolanos. Es decir, el Estado venezolano empieza a bloquear, como lo ha hecho con Chile, el retorno de ciudadanos venezolanos. Este es un tema grave porque en parte de la negociación, una forma que ha tenido el gobierno norteamericano para liberar la presión que ejercen los republicanos sobre el tema migratorio es regresar venezolanos a su país. En este año van más de 30 vuelos de ciudadanos venezolanos que han sido regresados. Algunos de ellos son casos preocupantes porque son ciudadanos venezolanos que son, entre comillas, regresados voluntariamente, pero básicamente es una deportación, una expulsión lo que ocurre con ellos, y algunos de los que han llegado a territorio venezolano han sido detenidos por las autoridades y se desconoce su paradero. Esto es grave porque Colombia tiene un antecedente en la materia. El presidente Juan Manuel Santos en su momento regresó a Loren Salem
a Venezuela, lo expulsaron de territorio colombiano. Loren fue torturado durante más de 2 años en el helicoide en Venezuela, y esto dio lugar a que el Estado colombiano recibiera una sanción, y en este momento el Estado colombiano tiene que indemnizar en primera instancia a la mamá y a Loren Salem por haber sido regresados. Eso está hoy pasando con los Estados Unidos. Es decir, hoy Estados Unidos ha regresado ciudadanos a los cuales se tiene la sospecha de que se les ha violado los derechos humanos, que han sido retenidos por las autoridades venezolanas, que han sido incluso desaparecidos por las autoridades venezolanas. Una desaparición, y en el caso de los casos que hemos tenido esta semana con defensores de derechos humanos, sean desapariciones por 24, por 48 horas, en las cuales las autoridades venezolanas detienen a una persona y no dan noticia de ella. Después aparecen estas personas firmando unas declaraciones supuestamente donde reconocen que han cometido unos tipos de delito que van desde el terrorismo o el intento de magnicidio hasta otros delitos, y esto pues se vuelve grave. Este elemento se ha convertido en una moneda de cambio muy poderosa para el régimen venezolano. El régimen venezolano presiona a los Estados Unidos con el regreso de migrantes venezolanos. Y por el otro lado, los Estados Unidos negocian con Venezuela el levantamiento de las sanciones sectoriales, particularmente las sanciones de explotación petrolera, minera y gasífera, para limitar el acceso a recursos al régimen venezolano. Pero en términos concretos, si el día de mañana los Estados Unidos, por una decisión unilateral, decidieran levantar todas las sanciones del régimen venezolano, el régimen venezolano no tiene la capacidad para mover toda la maquinaria gubernamental y ganar una elección. Incluso si ese escenario sucediera, es muy poco probable que el régimen pudiera capitalizar un crecimiento económico en una nueva reelección. Es tal la molestia que tiene la ciudadanía venezolana que la mayoría de las proyecciones y encuestas muestran que hay más de un 70% de probabilidades de que pierda el régimen unas elecciones, y por eso se complejiza y ha subido la escala, y de hecho por eso todo parece indicar que este es un año de consolidación dictatorial, porque el régimen va a tratar de evitar una elección competitiva, transparente, o incluso así no fuera competitiva, va a tratar de evitar que se dé un espacio electoral donde la oposición tenga una representación. Y esto se complejiza también con el proceso electoral en los Estados Unidos, porque uno de los temas que pasa por la campaña norteamericana sin lugar a dudas es el tema migratorio. Tristemente decir que la posición demócrata se acerca cada vez más a la posición republicana de contener la migración. Incluso una de las cosas que está sobre la mesa es que en esta campaña el presidente Joe Biden va a tener que poner sobre la mesa la dinámica de continuar construyendo el muro de bloqueo al paso de ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos y contener un poco lo que es el flujo migratorio. Uno de los datos que a mí me llama la atención de lo que ha sucedido en este periodo entre diciembre, enero y febrero es que habitualmente la migración hacia los Estados Unidos por la ruta del Darién y por la caravana centroamericana solía disminuir. Este año no. Este año, que es un año electoral y ante el temor de un retorno republicano, en invierno no disminuyó la caravana migrante, que se suele frenar precisamente por las bajas temperaturas que se dan en el hemisferio norte, y se espera que en el verano de este año, es decir, entre junio, agosto y septiembre, podamos tener un crecimiento importante de migración hacia los Estados Unidos, lo cual pues es precisamente el momento electoral norteamericano y también venezolano. Entonces, este es un elemento que está sobre la ecuación que hace que la relación entre Estados Unidos y el Estado venezolano sea muy compleja. ¿En qué estado se encuentran los acuerdos de Barbados? ¿Ya son letra muerta? El gobierno venezolano dice que ellos lo están cumpliendo y hace una lectura bastante acomodada de la interpretación de los acuerdos de Barbados. Recordemos que los acuerdos de Barbados realmente son entre el gobierno y el oficialismo venezolano, que tiene el acompañamiento de la comunidad internacional, y particularmente Estados Unidos ha tomado acciones concretas como ir haciendo un levantamiento parcial de varias de las sanciones para que los acuerdos puedan tener un resultado. Creo que cuando el régimen venezolano firmó los acuerdos de Barbados no se esperaba que los dos eventos electorales le dieran tan mal resultado el año pasado. Por un lado, las elecciones primarias de la oposición, el gobierno no creyó que se pudieran congregar los actores opositores que pudieran celebrar unas elecciones primarias, porque además lo hicieron sin el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Y obviamente todo certamen electoral implica un gran despliegue, una gran organización, unas dinámicas que el régimen creía que la oposición no iba a tener porque estaba fragmentada, estaba de ala caída, no se les veía como actores cohesionados, pero hubo una gran sorpresa y es que hubo una alta participación, incluso más alta que la de 2012, y un apoyo muchísimo más decidido que el de 2012 por una candidata que claramente es la candidata que representa el punto completamente opuesto al proyecto de la Revolución Bolivariana. Es más, María Corina Machado en algunos momentos ha llegado a decir que ni siquiera la Constitución de 1999 debería continuar en Venezuela, sino que se debería hacer un nuevo proceso constitucional, lo cual históricamente en Venezuela es muy normal. Digamos, a lo largo de la historia venezolana, cada vez que llega un nuevo proyecto político, lo primero que hace es el cambio constitucional. Pero María Corina Machado sorprendió al oficialismo con su elección y con una elección que tuvo más del 93% de apoyo de los actores opositores. Y de otro lado, la consulta que se hizo en el caso de Guyana, este es un tema muy llamativo porque en Venezuela los venezolanos desde muy jóvenes se les enseña en las instituciones educativas que Venezuela ha sido víctima del despojo territorial por parte de sus vecinos en concertación con las potencias internacionales, y así lo ven con Colombia. Esa es la lectura que hacen los venezolanos de lo que fue el diferendo limítrofe que todavía no terminamos de resolver en áreas marinas y submarinas con Venezuela, pero también con Guyana. Entonces, este que es un tema de la entraña de los venezolanos, se suponía que iba a lograr una gran movilización de la población venezolana, que los venezolanos iban a participar activamente porque el tema territorial es muy sensible para ellos, en una versión nacionalista, patriotera. Esto iba a generar una gran movilización del pueblo, y el chavismo, que era el que convocaba a esta consulta, pues iba a capitalizar el capital político que salía de esta movilización. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mayoría de los venezolanos, primero, no entendían las preguntas que les estaban haciendo en esta consulta. Eran preguntas que requerían un conocimiento técnico bastante elevado, y la gente no las comprendió a cabalidad, pero particularmente que a pesar de la alta participación que requería este proceso, el régimen dice que participaron más de 10 millones de personas, pero la realidad es que lo que sucedió en las urnas ese día no demuestra una participación de 10 millones de personas. Es un número que ellos dan alegremente, pero las imágenes, las fotografías, los videos, incluso los mismos videos del oficialismo, no demuestran que se haya dado tal nivel de movilización para apoyar esta posición de Venezuela. Y por el contrario, esto le terminó jugando un papel negativo al régimen, porque terminó siendo como la incapacidad del régimen para movilizar a la población, o incluso para perseguir o extorsionar a la población. Recordemos que en otras elecciones, cuando la gente no va a votar, sobre todo del lado de los empleados públicos, pierden su trabajo, pero hoy el trabajo en el sector público es tan mal remunerado, los bonos alcanzan para tan poco, que ni siquiera amenazando de ser despedidos o de ser perseguidos, lograron la movilización ni siquiera de los funcionarios públicos. Así que en ese terreno, el régimen, digamos, perdió capacidades electorales, y eso hace que hoy el terreno sea muy, muy farragoso, y que los acuerdos de Barbados, pues a pesar de que lo que se acordaba era una participación política con unas elecciones transparentes, con participación de aquel candidato que fuera elegido por la oposición, y con el acompañamiento internacional de la Unión Europea para el acompañamiento electoral, hoy no tenemos fecha, calendario electoral, no sabemos cuándo se van a hacer las elecciones. Todo proceso de acompañamiento requiere un proceso previo de trabajo que no se puede dar si no se tiene calendario electoral. Nosotros, por ejemplo, los colombianos sabemos con muchísima certeza cuándo van a ser las elecciones. En Estados Unidos se sabe cuándo van a ser las elecciones, en Venezuela no. Hay una fecha ambigua que es en el segundo semestre de 2024, pero todavía no se tiene calendario electoral. Y en una cosa que es rarísima que está pasando en este momento, es la Asamblea Nacional de mayoría chavista la que supuestamente está definiendo cuál es el calendario electoral, o la que supuestamente va a determinar cuál es el calendario electoral. Y por último, Ronald, quiero que cerremos con una pregunta sobre Colombia. ¿Cómo va la relación Colombia-Venezuela? ¿Va por buen camino? Hace poco el canciller encargado Murillo dijo que se estaban dando algunos acercamientos bastante discretos.
A diferencia del canciller Leiva, Murillo ha sido mucho más hábil y más cuidadoso en el manejo de la relación. Incluso el año pasado, en abril, teníamos un evento en el cual el gobierno colombiano impulsaba para que se retomaran las negociaciones en México. Todo iba muy bien cuando el embajador Murillo desde Estados Unidos venía coordinando todo. El ego exacerbado del canciller Leiva hizo que metiera la mano y al final el encuentro terminó siendo un encuentro de funcionarios de tercer nivel, de agregados políticos de las embajadas que tenían representación en Colombia. Cuando en un momento determinado casi que íbamos a tener un encuentro de grandes cancilleres para presionar al gobierno venezolano, y creo que mientras esté Murillo en la Cancillería, eventualmente se pueden dar algunas dinámicas de avance en esta materia. Yo lo he sostenido en diferentes espacios. La paz total en Colombia depende del retorno a la democracia en Venezuela. Son dos procesos que están profundamente relacionados. Colombia tiene un papel, y yo incluso durante el gobierno de Iván Duque siempre sostuve que Colombia tenía que jugar un papel fundamental en el retorno a la democracia y en el acercamiento de las partes en Venezuela. El presidente Petro recibió una solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos para acompañar, para generar espacios de acercamiento. Si Murillo dice que se están dando los diálogos, yo a Murillo le creo que hay una gestión por parte del lado del gobierno colombiano. Esperemos que esa gestión dé frutos. No olvidemos que en el caso venezolano otras figuras de la política internacional se han quemado: el señor Rodríguez Zapatero, el Papa Francisco. Es decir, el caso venezolano no ha significado facilidad para los que han tratado de apoyar un retorno a la democracia. Incluso en su momento el presidente Carter también trató de jugar un papel cuando estaba Gaviria en la OEA. Bueno, hay un montón de actores que han pasado por el caso venezolano y han resultado quemados porque no se ha logrado un acuerdo de retorno a la democracia en el hermano país. No obstante, al tener tantas dependencias entre Colombia y Venezuela y tantas necesidades, Colombia es el país que tiene más venezolanos, Venezuela es el país que tiene más colombianos. Tenemos una frontera que territorialmente es más grande que el territorio francés, 2.219 kilómetros de una línea fronteriza en el cual convergen más de 6 millones de personas del lado venezolano, más de 5 del lado colombiano. Estamos hablando de casi 12 millones de personas que dependen de una fluida relación entre los dos países. Y una de las cosas que uno le debe reconocer al presidente Petro es que retomó la relación con Venezuela, que se está recuperando con muchas dificultades del servicio consular, pero Colombia tiene que jugar un papel para presionar al régimen venezolano de cara a que se dé un proceso electoral y que se busque una salida democrática a la crisis venezolana, que lamentablemente continúa. Gracias, Ronald, por tu tiempo, gracias por este detallado análisis, y a nuestra audiencia les recordamos que estos encuentros JEPRI también están disponibles en formato podcast. Nos encuentran en Spotify como Encuentros JEPRI.